Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Continuando con el desarrollo del sistema punto de venta. En la última clase nos quedamos ya con el botón registrar codificado para guardar los primeros usuarios. Ya tenemos almacenado dos usuarios y sus privilegios correspondientes. Eh, Quedamos en explicar la opción modificar y se agregó una opción eliminar usuario, ya que sí se va a dar el caso que tengamos que eliminar algún usuario. Vamos a explicar la opción modificar. Es un código muy parecido a los que ya hemos visto. Eh, Estas primeras líneas de código eh, ya hemos explicado varias veces que hacemos referencia a la hoja donde tenemos almacenados los usuarios. Preguntamos mediante un mensaje si deseamos modificar el registro actual. En caso de que el usuario seleccione que no, se sale del procedimiento. Cuando el usuario selecciona que sí, eh, mediante un bucle o un ciclo for, iniciamos la búsqueda del usuario que tenemos en consulta para almacenar sus modificaciones que hayamos efectuado. Una vez encontrado el usuario, en esta línea de código, eh, si se cumple esa condición, quiere decir que sí se encontró ese usuario, eh, eh, ubicándolo en la línea correspondiente que se almacena en esta variable. Esta variable nos almacena en qué línea de código se encontró el usuario y a partir de este código vamos a guardar las modificaciones o si esos campos han sufrido alguna modificación. Aquí vamos a identificar en qué fila está ese usuario y almacenar cada uno de sus datos que tengamos en estos campos. Una vez finalizado este proceso, vamos a llamar la macro guarda privilegios para que en caso de que hayamos modificado algún privilegio, nos actualice esos privilegios en la hoja privilegio usuario. Las siguientes dos macros, limpiar usuario, ya también lo hemos comentado, que se trata de eh, vaciar los datos que tengamos almacenado en estos campos y los privilegios que tengamos de ese usuario que estamos modificando. La macro carga usuarios se trata de enlistar aquí los usuarios existentes. Y una vez concluido esta línea de código, salimos del proceso. La opción eliminar usuario eh, ha provocado que tengamos que hacer algunos cambios, ya que en realidad no vamos a eliminar ese usuario de la tabla, únicamente le vamos a cambiar su estatus. Agregamos estas tres columnas, estatus, fecha de alta y fecha de baja. El estatus nos va a indicar si ese usuario está activo o está inactivo. Inactivo quiere decir que estado de baja y la fecha de alta la agregamos para tener como historial en qué fecha registramos ese usuario. Y la fecha de baja de igual manera para registrar en qué fecha lo estamos dando de baja. No tenemos una opción para habilitar usuarios dados de baja. Eh, Difícilmente se llegaría a dar. Lo que podríamos hacer es dar de alta de nuevo un usuario con el mismo nombre en caso, si se llegara a dar el caso.
Vamos a explicar ese código. Es muy parecido al de modificar. Eh, Aquí estamos creando una variable más, eh, más bien una nueva variable de tipo fecha. Eh, es importante crear algunas variables como la de fecha, por ejemplo, ya que al momento de encontrarnos con una fecha eh, cuyo dato, el día o el mes sean menor a 12, en algunas ocasiones, si no se declara esa variable, puede invertir el dato del día y la fecha dependiendo del formato que tengamos. En este caso, estamos almacenando una fecha y un mes menores a 12, entonces en un momento dado nos podría dar conflictos. Por eso la importancia de eh, declarar esa variable. En esta línea de código, esa fecha, esa variable que creamos, le estamos pasando la fecha que tenemos en esta etiqueta que se llama LBL fecha hoy. Y le estamos asignando este formato, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el año y 4 dígitos, perdón, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Bien, entonces al momento de tratar de eliminar un usuario, lo primero que vamos a encontrarnos en esta línea de código es que si se trata del usuario admin, porque es el usuario principal que tenemos, no vamos a permitir la eliminación de ese usuario, porque de otra manera, si eliminamos ese usuario y si no tenemos otro usuario facultado para asignar privilegios a usuarios o dar de alta a nuevos usuarios, tendríamos que manipular el archivo de forma manual. Entonces, esta línea de código se trata de eso, que no podamos eliminar a ese usuario. Nos va a mandar un mensaje que ese usuario no lo podemos eliminar y ya no va a continuar con el proceso de eliminación. Si se trata de un usuario diferente, nos va a preguntar si deseamos eliminar ese registro. En caso de responder que no, se sale del procedimiento. En caso de responder que sí, lo que va a hacer es, nuevamente encontramos un ciclo o bucle donde va a buscar el usuario que estamos eliminando. En esta línea de códigos, al cumplirse la condición de que el usuario encontrado en la hoja con el usuario capturado en este campo sea el mismo, entonces lo único que va a hacer es modificar estos dos datos, el dato que tenemos en la columna 8 y el dato que tenemos en la columna 10. El dato de la columna 8 lo va a poner como inactivo, como lo vemos en este caso, y en la columna 10 nos va a almacenar la fecha en que estamos dando de baja a ese usuario. Eh, Va a llamar dos macros para limpiar los campos y cargar los usuarios activos en este campo. Vamos a cambiarle a este usuario que previamente lo he dado de baja como prueba. Vamos a cambiarlo a activo para que podamos hacer la prueba de, de la baja de un usuario. Eh, Al hacer este cambio, al agregar estas tres columnas, también ha sido necesario la modificación
de la alta del usuario, cuando damos de alta a un usuario nuevo, le agregamos dos datos, estas dos columnas, la columna 8 y la columna 9 que no teníamos hasta la clase anterior, a manera de que cuando demos de alta a un usuario nos va a almacenar en esta columna el dato activo y en la fecha de alta la fecha en que lo hemos registrado. Igual que en la opción de eliminar, es necesario crear esta variable idéntica como la tenemos en la opción eliminar. En esta línea le asignamos la fecha y aquí estamos almacenando la fecha de alta eh, de ese usuario. Hasta ahorita tenemos ya todo listo para que podamos desarrollar el login de usuario, para que ya podamos implementar de que el acceso al sistema tengamos que identificarnos con un usuario y contraseña. Lo estamos poniendo en la pestaña de inicio porque es la pestaña donde se inicia el sistema. Esta, esta opción, este dato de login de usuario tiene una apariencia como si fuera una mm, ventana flotante. Para conseguir este efecto, lo único que tenemos que hacer es, se trata de una etiqueta, este control, le damos este tamaño con estas dimensiones aproximadamente y le damos un color de fondo. La propiedad backcolor le estamos asignando un color oscuro para simular una sombra y su nombre. Y lo que tenemos eh, en la parte de enfrente de esa sombra es un control que se llama marco, que también ya lo hemos ocupado. Eh, Le ponemos un nombre en la propiedad caption y dentro de él dibujamos dos labels que nos trae el nombre de usuario y contraseña y dos cuadros de texto. Este es un botón de comando que le estamos cambiando un color de fondo, un backcolor en este tono. Dentro de ese botón, en el evento clic, tenemos esta codificación. Hacer ese login es relativamente sencillo. Eh, Son códigos que ya hemos usado. Si se dan cuenta, el código que hemos visto hasta la fecha se repite en muchas opciones que estamos desarrollando. Eh, en la primera línea lo que estamos haciendo es validar que esos campos no estén vacíos. En caso de que estén vacíos estos dos campos, le vamos a presentar un mensaje al usuario. En esta línea estamos viendo un nuevo código que no habíamos visto. Se trata de esta propiedad de este campo TextUser. Le estamos dando esta propiedad que indica que al momento de enviar el mensaje y el usuario dé clic en aceptar, se va a posicionar el cursor del mouse en este campo y se va a salir del procedimiento. En caso de que el usuario tenga datos, ya haya introducido los datos en el nombre de usuario y la contraseña, lo que va a hacer es buscar al usuario, si existe, lo va a encontrar en la línea correspondiente mediante este bucle o este ciclo for.
Vamos a traernos tres variables: el usuario, el password y el estatus. El estatus porque vamos a presentar únicamente vamos a buscar los usuarios que tengan estatus activos para que puedan iniciar sesión en el sistema. Si un usuario está como inactivo, obviamente no vamos a aceptar su ingreso al sistema. En esta línea de código vamos a hacer esas tres validaciones: que el usuario exista, que sea igual al que tenemos capturado en el campo, que el password esté correcto, esté correctamente escrito, y que el estatus esté como activo. En caso de que estos tres datos no se cumplan, vamos a presentarle un mensaje al usuario que los datos están incorrectos. En caso de que sí estén correctos los datos, vamos a llamar la macro privilegios, donde vamos a asignarle sus privilegios en estos botones. Vamos a presentarlos como habilitados del usuario que estamos ingresando. Las siguientes líneas de código se trata de estos campos y ocultar esta ventanita que tenemos visualizada. Este frame 51 es este marco, como vemos. Este marco tiene ese nombre. Lo que vamos a hacer es ocultarlo. Su propiedad visible lo estamos poniendo como falso. Igual la sombra de login también la vamos a poner invisible. Aquí nos encontramos con un label, con una etiqueta donde vamos a presentar el nombre del usuario. Aquí vamos, al momento de iniciar sesión, aquí vamos a tener visible el nombre del usuario que ha iniciado sesión. Es esta línea de código. A ese campo le estamos asignando el valor que tenga este campo. Esta opción CMD opciones lo vamos a dejar como visible, que es este botón. Es un botón de comando. Estos tres campos o controles lo estamos iniciando con la propiedad visible igual a falso. Es decir, que al momento de iniciar sesión, al momento de iniciar el sistema, estos van a estar ocultos. Con esta línea de código únicamente vamos a dejar visible este campo, este, este botón. Vamos a hacer la primera prueba. Vamos a iniciar el sistema. Hasta la última clase no habíamos hecho esta opción. No ingresábamos con un usuario y contraseña. Hasta ahorita lo tenemos libre, podemos usar estos botones, pero la idea es que a partir de esta clase ya tengamos la obligación de iniciar sesión con un usuario y contraseña. Vamos a bloquear todos estos botones para obligar que para iniciar el sistema tengamos que introducir un usuario y contraseña. Para lograr eso, lo único que tenemos que hacer es a cada uno de estos botones en la propiedad Enable tenemos que ponerlo como falso. Podemos hacerlo uno por uno o si seleccionamos todos lo podemos hacer en un solo paso. De esa forma, cuando iniciamos el sistema ya aparecen como bloqueados y no podemos hacer uso de ninguna de esas opciones mientras no iniciemos sesión con un usuario. Vamos a hacer la primera prueba. Si no tenemos datos y damos clic en este botón, hace la primera validación que los campos, si están vacíos, le mandamos un mensaje al usuario. Vamos a
poner un usuario y vamos a poner una contraseña diferente porque nos va a hacer la siguiente validación. Al introducir una contraseña incorrecta, nos arroja este mensaje que cualquiera de estos dos datos son incorrectos. Vamos a poner la contraseña correcta y lo que hace, lo que acabamos de comentar, es que oculta esa ventanita de login, habilita este botón o lo vuelve visible y acto seguido lo que está haciendo es, de acuerdo a los privilegios que ese usuario tiene, está poniendo como habilitado estos botones. Vamos a revisar el usuario admin. Si vemos, tiene habilitado caja, artículos, usuarios, empresa y configuración. Entonces son los botones que tiene habilitado a los que sí puede accesar. A los demás los tiene como bloqueados. Vamos a hacer la prueba de modificación. Vamos a agregarle un privilegio, el de compras, y vamos a cambiarle este dato. Vamos a guardarlo. Nos pregunta si estamos seguros, si deseamos modificar el registro actual. Si le decimos que no, no hace nada, se sale del procedimiento. Si le damos clic en la opción que sí, lo que hace es guardar los cambios que le hemos hecho y carga, limpia los campos, limpia los privilegios y carga los usuarios que tenemos dados de alta hasta la fecha, hasta ahorita. Al consultar ese usuario, vemos que ya ha hecho el cambio. Le habíamos asignado este cambio. Vamos a intentar nuevamente. Sí, ahí está el cambio. Vamos a realizar otro cambio. Vamos a agregarle este privilegio. Vamos a modificar, le decimos que sí. Consultamos nuevamente y vemos los cambios que hemos hecho. Vamos a hacer la prueba de eliminar un usuario. Vamos a seleccionar el usuario María. Vamos a eliminarlo. En todas las opciones es importante que hagamos estas preguntas como una manera preventiva de guardar un registro sin antes darle una advertencia al usuario mediante una ventana. Le vamos a decir que sí y si desplegamos esta lista ya nos presenta únicamente el usuario admin, que es el usuario que tenemos dado de alta como activo. Si nos damos cuenta en la hoja, ya tenemos aquí al usuario María como inactivo y se almacenó la fecha en que lo dimos de baja. Vamos a tratar de eliminar el usuario admin y ahí está el mensaje que les expliqué donde el usuario admin no lo podemos eliminar. Estamos poniendo un candado para que ese usuario jamás se pueda eliminar, porque es el usuario que va a administrar a todo el sistema. Y otra que no les había explicado es que a ese usuario tampoco vamos a permitir que se le quite la facultad de usuarios, porque si a ese usuario le quitamos esta facultad, no va a poder entrar a esa opción para modificar o dar de alta o dar de baja a otros usuarios. Ahí está el mensaje. Usuario admin no se le puede quitar el privilegio usuarios. Por lo tanto, ese usuario siempre va a tener este privilegio. Los demás privilegios sí se los podemos quitar.
a excepción de usuario. Vemos nuevamente a ese usuario y vamos a quitarle todas las facultades y únicamente tiene la de usuarios, que es la que jamás vamos a poder eliminárselo. Vamos a ver esa parte del código que está en modificación y en la opción guarda privilegios. En esta línea de código para que lo consideren en sus proyectos. Agregué esta línea de código, esta parte donde identifica si es el usuario admin al que estamos modificando y si le intentamos modificar a ese usuario el privilegio usuarios, no nos lo va a permitir. Entonces, con este código logramos eso. En la parte de inicio, cuando ingresamos con un usuario y contraseña, vimos que nos habilita este botón. Entonces, lo que hace este botón es poner visible a estas dos opciones, una que es cambio de usuario y otra es cerrar sesión. Estas opciones de cambiar de usuario difícilmente se va a dar, pero lo quise implementar porque, bueno, es una opción que es interesante conocerla, saberla. Si lo quieren dejar en sus proyectos, adelante. En caso de que no, pues no pasa nada. Lo que hace este botón o cuando le damos clic, pone visible a estas dos opciones para que la seleccionemos y al cambiar usuario lo que hace es presentarnos un mensaje donde podemos dar clic en la opción sí o en la opción no. En caso de que demos clic en la opción no, lo que hace es ocultar estas dos opciones. En caso de seleccionar sí, lo que hace en el caso del cambiar usuario es este código cierra el sistema. Y con este código lo que hace es cargar nuevamente el sistema. Entonces al dar clic en cambiar de usuario lo que hace es cerrar el sistema y cargarlo nuevamente para que nos pida el usuario y contraseña nuevamente. El, la otra opción de cerrar sesión lo que hace es igual presentarnos un mensaje con una opción de sí o no. En caso de que seleccionemos no, hace lo mismo, oculta las dos opciones. En caso de que le digamos que sí, lo que hace es únicamente cerrar el sistema. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a loguearnos con un usuario y pone visible esta opción. Damos clic, nos muestra las dos opciones. Al posicionarnos con el mouse, nos manda un mensaje, qué es lo que hace cada opción. Vamos a dar clic en él y nos pregunta. Si le decimos que no, no hace nada y lo oculta. Y si le decimos que sí, cierra el sistema. Nos pregunta si deseamos salir de la aplicación. Si le decimos que no, o los oculta. Si le decimos que sí, cierra el sistema. Esos mensajes que aparecen cuando nos posicionamos con el mouse en esta parte, no recuerdo si ya se los había comentado, eso está en esta propiedad. Aquí es una especie de ayuda
que le podemos poner en cada una de las opciones. Por ejemplo, aquí en el botón de iniciar sesión le podemos poner si deseamos que al posicionarnos aquí con el mouse nos mande ese mensaje. En cada una de de los campos es importante poner ese dato. Es una especie de guía, de ayuda, para que el usuario al posicionarse le despliegue ese mensaje y sepa qué es lo que hace. Obviamente sí sabe qué es lo que hace, pero pues no está por demás presentar esa opción o ese mensaje. Eh, Hasta aquí la clase de hoy. Quedó un poco extensa, pero pues vale la pena porque con esto concluimos la opción de usuarios y el login del usuario, que como se dieron cuenta no es tan complicado. El trabajo más amplio es desarrollar estas opciones, el registrar usuarios, el modificar y la eliminación de usuarios. En la siguiente clase vamos a continuar ya con otras opciones para que podamos ir avanzando con este proyecto. Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.